Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante dentro de las instalaciones eléctricas. En la clase pasada vimos un tema que se acuerdan era la localización de centro de carga. Para muchos pasa desapercibido. En el ámbito de ingeniería eléctrica no, porque es algo que se tiene que ver, pero a nivel de diseño, un arquitecto o ingenieros civiles y demás lo dejan de lado porque no lo ven, no le toman tanta importancia y que son cosas que llegan a fallar normalmente y que dan muy mala reputación. El día de hoy vamos a ver un tema igual de importante. Vamos a ver cómo ciertos factores, como son la distancia, la temperatura y el agrupamiento de conductores, hacen que los conductores que yo pensaba que funcionaban no van a funcionar. Y esto va a relación de algo muy importante. Cuando nosotros este, pusimos en nuestro sistema, por ejemplo, un conductor de calibre 12 que está preparado para soportar, según manual, según normativa y según fabricante, 20 amperes, yo les dije que trabaje a 15. Sin embargo, y les digo que es por protección, pero también, jóvenes, depende mucho por los factores que vamos a ver el día de hoy. Estos factores hacen que nuestros conductores no trabajen al 100%. Es muy sencillo, jóvenes, les voy a preguntar. Cuando ustedes están solos en la habitación, ¿hay calor? Capaz y no, pero si en una misma habitación entran 20 personas, ¿qué pasa con la temperatura del lugar? Sube. Ese es un factor que genera que si iban a trabajar al principio con un ambiente bueno, ahora al trabajar con más calor, pues ya no trabajan ustedes de la misma manera. Los conductores eléctricos, aunque no tengan sentimientos, siguen bajo la misma naturaleza, van a tener ciertos cambios y que se van a ver a continuación. ¿Cómo garantizo que el voltaje que alimenta mi instalación eléctrica sea el mismo en todos los puntos? ¿Qué voltaje está llegando a la toma donde conecto mis equipos? ¿Cómo sé cuál es el calibre del conductor a utilizar? ¿Sabían que estas son las preguntas que frecuentemente enfrentamos cuando queremos hacer los cálculos para una instalación eléctrica? Hola, soy Centelso el Teso. Y hoy vamos a aprender sobre el cálculo de caída de tensión en conductores para una óptima calidad de energía en instalaciones eléctricas. Acompáñenme. Para empezar, debemos considerar que existe un fenómeno llamado caída de tensión. Este fenómeno se presenta en los conductores eléctricos cuando se alimenta una carga a cierta distancia del punto de alimentación. La caída de tensión refleja la diferencia que existe entre el voltaje entregado por la fuente y el voltaje que llega a la carga, el cual se ve afectado, entre otros, por la distancia. Para minimizar este fenómeno, es necesario realizar el cálculo de la caída de tensión en tu instalación eléctrica. ¿Cuál es el procedimiento? La caída de tensión depende de la corriente que nos demande la carga, la tensión eléctrica, el factor de potencia, la longitud del cable instalado y, por último, de la impedancia efectiva de dicho conductor. Como lo vimos en el video, el voltaje o tensión eléctrica que lleva a las terminales de cargas por lo general es menor que el voltaje de alimentación. De nuestro centro de carga a donde lo vamos a ocupar hay una diferencia. Muchas veces es imperceptible o es mínima. Sin embargo, cuando esta distancia sobrepasa los 20 metros de largo, se vuelve evidente y podemos ver cambios circunstanciales y fuertes entre lo que el voltaje que llegaba al medidor y el voltaje que llega a nuestra máquina. Por eso, las normas técnicas piden que esta caída de voltaje no exceda de 2% con respecto a la fuente. En algunos casos acepta hasta el 3 o 4%, pero va a depender mucho del tipo de aparato que tengamos a conectar. Si los aparatos son como los de casa, lo recomendable es que no sobrepase el 2% porque muchos de ellos son aparatos
pues muy sensibles y pueden llegar a fallar con cierta regularidad. Los síntomas que vamos a tener son dispositivos eléctricos lentos que tarden en el arranque o que fallen y sean intermitentes, que pasa con refrigeradores, pasa con motores, pasan una excesiva cantidad de radiación, de interferencias de radio excesiva o ruidos en la radio, fallas de arranque o dificultad, tensiones bajas o altas. Muchos de estos errores no nos damos cuenta, pero lo vamos a ver de esta manera. Voy a hacer una pregunta y me gustaría que todos por ahí me hicieran favor de contestarme con algún emoticono de alguna manera. ¿Cuántos de ustedes jóvenes en algún momento han visto que la luz como que se atenúa en su casa, como que baja y vuelve a subir? Ahí está. Ok, ahí van varios. Ok. Creo que prácticamente todos. Bueno, vamos a la segunda. ¿Cuándo alguna vez ustedes tienen algún regulador en casa y cuando prenden el regulador empieza a hacer un chasqueo? Como que prende y como que si algo cerrara y se abriera. ¿Quiénes? Ese tipo de fallas, el chasqueo de un regulador, es porque hay un voltaje alto o bajo. Se cierra y se abre un contactor para evitar fallas. Y en el otro caso es visual en los focos, que hay diferencia de voltaje igual. Entonces, ese tipo de problemas no solo son por la caída de tensión, sino también existen otros factores dentro y fuera de la instalación, así dentro de casa y fuera de casa. Sin embargo, muchos de ellos los podemos minimizar o resolver. Otro problema importante, hablando de esto, también para poder calcular bien un conductor, es el factor de correlación que existe por agrupamiento. Cuando nosotros colocamos varios conductores en una misma tubería, ¿sí? Principalmente cuando es metálica, si vamos a hacer una instalación, por ejemplo, de una escuela o de un lugar oficial, la tubería tiene que ser metálica, entonces, en este caso, todos los cálculos se deben de realizar. Presentan fenómenos de inducción. ¿Y estos fenómenos de inducción qué son? Bueno, aunque no se crean, la energía alterna no ocupa completamente todo el conductor. Este es el conductor. Yo pensaría que la corriente eléctrica, es decir, que los electrones viajarían ordenados alrededor en toda la sección transversal de este tubo. Sin embargo, no es así. Dejan vacío el centro del cable y ocupan lo que es alrededor del conductor, generando lo que se conoce un efecto de corona. Este efecto de corona genera un principio muy similar a un fenómeno de inducción y a su vez, al haber varios conductores, estos fenómenos se van agrupando, generando que se ajuste debido por el agrupamiento que hay entre cada uno de ellos, los conductores pierdan eficiencia. Es decir, cuando cuando hay máximo tres conductores, cuando hay de 1 a 3 conductores en una tubería, no pasa nada. Si hay, como les dije, 1, 2 o 3 conductores, si los conductores aguantaban, si por ejemplo el calibre 12 aguanta 20, dice que la norma que aguanta 20, 20 es lo que va a tener. El calibre 14, si dice que aguanta 15, 15 va a tener. Sin embargo, si estos mismos conductores, calibre 12, calibre 14, ahora se juntan y hay, de vez de que hayan solo 1, 2 y 3, hay 4, 5, 6, ya el porcentaje ya no va a ser el mismo. Es decir, ya no va a soportar lo mismo. Existe un factor de correlación con respecto a eso. ¿Sabes qué? Del valor que estaba indicado que era el 100%, ahora ya solo va a trabajar el 80% y así sucesivamente, de tal manera que si tenemos ahora una tubería que tuviera 41 conductores o más, ya solo trabajaría el 35%. Por ende, cuando se hace una distribución por casa, no se recomienda que vayan todos los conductores en la misma tubería, porque entre más conductores vaya en la misma tubería, más factor de correlación hay, como se pueden dar cuenta. Si, por ejemplo, yo en una tubería tenía 5 conductores y todos son del calibre número 12, debes de estar aguantando 20,
20 por el 80%, o lo que sería 0.8, 20 por 0.8, ya solo aguantaría ¿cuántos amperes? 16 amperes. Por eso, en los videos de diseño yo les recomendaba que lo máximo a lo que lo trabajen sea 15 para que se mantenga dentro de un estado de correlación siempre de 4 a 6. ¿Qué pasa si a mi tubería ahora le pongo 9 conductores? Y sería el mismo calibre 12. Con 12, con 9 conductores sería el 70%, o lo que sería 0.7. 0.7 por 12, 14 amperes. Si se dan cuenta, sigue bajando la corriente o lo que soporta nuestro conductor, aunque sea el mismo conductor. Paulina, no sé si nos puedes leer los ejemplos de esta parte. Sí, Inge. Supóngase que la capacidad de conducción de corriente es un conductor es de 95 amperes. Si en la misma tubería o tramo de tubería están 5 conductores del mismo calibre, entonces se tendría que efectuar la siguiente operación aritmética. 25 por 0.8 igual a 20. En realidad, el conductor en estas condiciones solo estaría capacitado para conducir hasta 20 amperes. Los factores de temperatura y de corrección por agrupamiento se utilizan en forma acumulada cuando ambos intervienen en una instalación eléctrica. Por ejemplo, supóngase que un conductor está capacitado, de acuerdo a sus características, para conducir 30 amperes, 75 grados, instalación oculta. Si en una tubería van 5 conductores y además la temperatura de operación es de 41 grados, entonces tendremos 30 por 0.82 por 0.8 igual a 19.68. De acuerdo a las condiciones anteriores, temperatura y agrupamiento, se concluye entonces que el conductor en realidad solo puede conducir 19.68 amperes. Gracias, Paulina. Creo que se ve claro los ejemplos. Me van a decir, ¿y esa relación que existe con la temperatura? Bueno, también existe un factor de corrección por temperatura. La temperatura ambiente alta influye desfavorablemente con la conducción eléctrica. Recuerden que la conducción eléctrica es una forma de transmisión de energía. Al igual está la conducción, la inducción. En ese sentido, vamos a darnos cuenta que a más temperatura, menor conducción, porque pues el material no tiene la misma calidad. Por eso es que existen los superconductores. Los superconductores son conductores de alta calidad, pero que se tienen a temperaturas muy bajas, cercanos al 0 Kelvin. ¿Cuánto es el 0 Kelvin? Es el menos 273.15 grados centígrados, temperatura del espacio. Es decir, lo bajamos a temperatura 0 Kelvin, absoluto 0, menos 273 grados centígrados. Y ahí sí, cuando tenemos este elemento de superconductividad, vamos a tener que nuestro conductor deja de tener sus problemas. Sin embargo, esto no pasa en la naturaleza. Nosotros tenemos altos niveles de temperatura, tenemos 273 kelvins a los 0 grados o temperaturas de 20 grados con 293 kelvins, como lo podemos ver en la diapositiva. Dice, de hecho, hay un fenómeno que se llama superconductividad que lo presentan algunos materiales por debajo de los 200 grados centígrados. Para temperaturas normales o comunes, vamos a ver la normativa, igual que la anterior, está sacada la normativa, qué factores nos van a dar esta corrección por temperatura. Cuando se determina el calibre de un conductor apropiadamente, para una instalación eléctrica se debe considerar la temperatura de la siguiente manera. Después de haber determinado el calibre del conductor, se multiplica por la cantidad de amperes que soporta dicho conductor por el factor correspondiente a la temperatura. Y aquí podemos ver el factor de temperatura. No ayuda mucho la imagen, está un poco pixeleada, pero se puede ver. De cualquier temperatura hasta antes de los 30 grados, de cualquier temperatura hasta antes de los 30 grados, no hay ningún problema. Existen conductores que su funcionamiento ronda hasta los 60 grados, hay conductores que soportan hasta 75 grados centígrados y hay conductores que soportan hasta 90 grados centígrados. Depende mucho de la temperatura que aguante el conductor, el precio de él. Los más sencillos, THW60,
THW a 60 grados centígrados son más baratos, son más caros los de 75 y mucho más caros los de 90 grados centígrados. Pero cada uno pues va a depender mucho de lo que ustedes quieran conseguir. Por ejemplo, los conductores que se ocupan en las lámparas para quirófano son conductores que tienen que tener hasta asbesto y capas de elementos antifugos porque están a temperaturas altísimas de más de 60 grados centígrados, porque los tipos de lámparas son que generan mucho calor. Entonces, por ende, se ocupa conductores que aguantan hasta 90, pero hay que aplicar este factor de correlación. Este factor de correlación, como lo podemos ver, cualquier valor menor a 30 o siendo 30, sigue trabajando el conductor perfecto. Aquí lo podemos ver. Cualquier conductor que trabaje a menor o igual a 30 va a funcionar perfecto. Cualquier conductor. Si el conductor empieza a trabajar entre 31 y 35 grados, ahí se dan cuenta los factores de correlación, desde el punto 91 hasta el punto 96. Si trabaja, por ejemplo, Sasha, ¿qué temperatura has tenido últimamente allí en tu pueblo? ¿Qué temperatura qué? Sí, ¿Qué temperatura ha habido en mi pueblo? sí. Ah, no sé, creo que una vez llegamos a 30 y tantos, Le pongamos unos 37, 36. más o menos. Significa que el conductor que antes soportaba el 100%, ahora nada más trabaja al 82, 88, 91%, dependiendo de la calidad del calibre, entonces se dan del material. Entonces depende mucho el lugar donde estemos, qué factor de correlación tiene. Aparte de eso, jóvenes, la temperatura que yo tengo ambiental no es la misma que yo tengo en la losa. Por eso se hace esta situación, dice temperatura ambiente. Sí, pero esa temperatura ambiente es una pseudo temperatura. ¿Por qué? Nos pide que lo hagamos con respecto a la temperatura ambiente, pero aún así, si alguna vez ustedes les ha tocado estar cercano a la losa, no sé si alguna vez ustedes han puesto una escalera y se han acercado a la losa, pueden ver que mientras que aquí puede haber 25 grados cercano a la losa y más de 30. Por eso mismo los conductores llegan a fallar. Aún así, el cálculo se hace con temperatura ambiente. Manuel, no sé si nos puedes leer los ejemplos. Sí, Inge. Ejemplos. Supóngase que la corriente corregida determinada para una instalación eléctrica es de 28 amperes. Si eligiéramos alambre tipo THW con OFLAM para los alimentadores generales, instalación oculta, entonces el calibre del conductor sería número 10, alambre THW con OFLAM en tubo conduit de 1 a 3 conductores, 75 grados centígrados, me parece que es. Ujú. Dicho conductor soporta hasta 40 amperes. Si la temperatura ambiente es de 38 grados centígrados, se observa en la tabla de temperaturas de operación que le corresponde un factor de corrección de 0,88 a una temperatura máxima de operación de 75 grados centígrados. Entonces, lo que debe hacerse es multiplicar la capacidad de conducción del conductor por 0,88, quedando 40 por 0,88 es igual a 35,2 amperes. De aquí se deduce que en realidad el conductor solo puede soportar hasta 35,2 amperes, en lugar de los 40 que muestra la tabla correspondiente a la marca Conoflam. Esto considerando que la temperatura del medio ambiente fuera de 38 grados centígrados. Por lo que, en conclusión, debido a que la IC es de 28 amperes, se comprueba que el conductor sí soporta esa cantidad de corriente. Gracias, Manuel. Entonces, no sé si hasta acá alguien tenga alguna duda, jóvenes.
de esos tres factores, tanto el de factor, la caída, cómo nos afecta por longitud, cómo nos afecta la temperatura y cómo nos afecta el agrupamiento. No sé si tengan alguna pregunta. Jóvenes. ¿Alguna duda? No, sí, todavía. Ok. Bueno, vamos ahora con el procedimiento de cálculo de la caída de tensión. Para la caída de tensión vamos a aplicar la siguiente fórmula. Dice sección transversal del conductor, 4 veces la longitud por la corriente por la caída permitida, 2 o 3%, según sea el caso. Caída permitida 2% alimentadores, 3% motores, y por el voltaje de funcionamiento que podamos tener. Y vamos a aplicar esta tabla que dice dimensiones de los conductores eléctricos desnudos. Aquí no vamos a trabajar por la corriente, sino estamos trabajando por la sección transversal, es decir, por el área que tiene el cable. Entonces dice, ejemplo, tenemos una casa habitación con una demanda de 5,000 watts, es decir, tipo monofásica, como la que podemos tener en un fraccionamiento. Aquí podemos ver el fraccionamiento claramente. Cada uno de ellos tiene su sistema de medición, creo que lo pueden observar. Aquí están su sistema de medición, todo es subterráneo, no ven ningún poste y desde ahí se está jalando, sino que vienen los registros, no sé si los logran ver los registros. Aquí hay registros, miren. Aquí hay unos registros. De estos registros se va jalando hacia cada una de las diferentes bases de medición y mufas correspondientes para alimentarlas. Bueno, entonces vamos a hacer ese cálculo correspondientemente a esto. Aquí tenemos el ejemplo más claro. Tenemos cinco casas. Las 5 casas, el problema no me indica, pero le vamos a agregar. Vamos a decir, imaginemos que estamos en un complejo habitacional donde cada casa tuviera, por ejemplo, 8 metros de frente. Ahí está. 8 metros de frente. Estamos hablando un tipo de casa de interés medio, ¿sí? De 8 metros para poder tener una idea clara. Tenemos 8 metros. Dijimos que cada casa son 5,000 watts de demanda máxima. Es decir, lo máximo, pero son monofásicas. Todas son monofásicas y en su máximo. Ok. Y aquí tenemos los diferentes registros. Es decir, aquí tenemos un registro, otro registro, otro registro, otro registro y otro registro. Parte fundamental, si yo no quiero tener problemas de agrupamiento, yo debo de colocar entre cada uno de los diferentes registros, y voy a regresar a mi imagen anterior. Aquí yo tenía un registro y aquí yo tenía otro registro. Si yo únicamente dejo un tubo entre cada uno de los registros, van a tener que ir cable de fase, neutro y en dado caso tierra entre cada uno, pero digamos que serían fase y neutro. Si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas, solo bueno, aquí lo voy a checar por los medidores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas hasta donde lo coloqué, que es hasta acá. Significaría que 2 cables por 9 casas, al principio irían 18 cables. Dejaríamos 2 para la primera clase, quedarían 16, dejaríamos 2 y quedarían 14. Y así sucesivamente. ¿Qué aplicaría, jóvenes? Al haber más de 3 conductores, tendríamos que trabajar factor de agrupamiento. Para evitar ese factor de agrupamiento en este sentido, ¿qué debemos de hacer? Muy sencillo, aquí yo tengo mi registro y, jóvenes, ¿cuántas tuberías deberíamos de colocar? No una tubería, tengo 9 casas, ¿cuántas tuberías deberían de haber? 9 tuberías.
de vez de que solo hubiera una tubería, deberían de haber en total aquí 9 tuberías. 9 tuberías diferentes. Por supuesto que con su tamaño, por ejemplo, no sé, de una pulgada, para que cada, o 25 milímetros, según sea el caso, según como lo quieran ustedes denotar por pulgadas o por milímetros, para que cada una llevara los propios alimentadores de cada casa. Y ahí sí estoy eliminando el factor de agrupamiento, porque ¿cuántos cables irían? 2, fase y neutro. En un dado caso, se requiriera un sistema bifásico, fase 1, fase 2 y neutro. ¿Cuántos cables serían aún así? 3. Recuerden que el factor de agrupamiento aplica de 4 en adelante. No sé si hasta acá tengan alguna duda, jóvenes. Jóvenes, ¿alguna duda? Bueno, Por vamos parte al no. ejemplo. ¿No? Parece que no. Bueno, vamos al ejemplo. Tenemos estas casas. Si recordamos, ¿qué dice? La caída de tensión aplica a partir de longitudes mayores a 20 metros. Bueno, habría que tener en cuenta, por ejemplo, cuántos metros va a ser hasta nuestro centro de carga, pero voy a proponer que la distancia de donde está, voy a borrar esto, que de donde está mi medidor o donde está mi base de registro hacia mi medición, de acá para acá voy a pensar que de acá para acá tengo 5 metros. Entonces, en la primer casa viene la línea, viene la línea. ¿Y cuántos metros tendría? Para la primera casa, ¿cuántos metros serían nada más? 5 metros. Para la siguiente casa serían los 8 metros de la primera casa más los siguientes 5 metros. ¿Cuántos metros tendríamos? 13 metros. La segunda casa serían 6 y 6 metros, 6 de calle y 6 de calle, llevaríamos 16. 16 más 5, llevaríamos 21. Para la siguiente casa, ¿cuánto sería? Habría que sumarle 8 nuevamente. Perdón, estamos sumándole, aquí fueron 5, 13, 21, 29 metros, porque serían 8, 16, 24 y 5 de la cometida, 29. Y para esta casa serían 8 metros de acá, 16, 24, 32 y 5 metros de la cometida, 37 metros. ¿Me pueden indicar, teniendo en cuenta que las casas son la 1, 2, 3, 4 y 5, cuáles van a tener problemas con caída de tensión y cuáles no van a tener problemas con caída de tensión? ¿La 4 y la 5? La 4 y la 5 tienen 29 y 37, correcto, tendrían problemas. ¿Alguna más que tuviera problemas? Gracias, Marta. Ah, la 3 porque La, está 21. exacto. Las únicas que no tendrían problemas serían la 1 y la 2. Entonces voy a empezar con el cálculo de la 1 y la 2. Casa 1 y casa 2. ¿Por qué no tengo problemas? Porque son longitudes menores a 20, longitudes menores a 20 metros. Longitudes menores o iguales a 20 metros. Ahí está. Entonces vamos a ver, tiene una carga ya existente de 5000 watts. Y por supuesto que el voltaje lo voy a proponer como algo normal, 25 amperes. Entonces, ¿cuánto sería la corriente? La corriente máxima que tendríamos serían 5000 watts entre 125 amperes. ¿Y cuánto les quedaría, jóvenes? Bueno, esto pensando que es carga instalada. Si fuera demanda máxima, pues tomándolo como demanda máxima. ¿Cuánto les está dando, jóvenes? Si me pueden apoyar, ¿cuánto les da la división?
40. 40. Voy a cambiarle aquí, voy a ponerle aquí demanda máxima. Recuerden qué diferencia hay. Carga instalada es la sumatoria de todas las cargas. Si yo lo multiplico por el factor de utilización, se convierte en demanda máxima. Por eso cambia un poco. Entonces, ¿cuánto me dijeron? 40. Para los que tengan dudas, porque sé que van a salir dudas ahí, me voy a regresar. Disculpen por aquí, jóvenes. Dice, ¿cómo decía el problema? Dice, no, sí, con carga máxima, con demanda máxima. Entonces, no, estaba bien. Demanda máxima, 5,000 watts. Y como ya nos dijo Ángel, da 40 amperes. Aquí yo estoy dejando mal mis unidades. Estos son volts. Ok. 40 amperes. Si recordamos, jóvenes, ya habíamos visto nosotros una tablita de corrientes. La voy a colocar para acá para que mi diapositiva anterior quede libre. ¿Qué va a pasar? Recordemos, un conductor calibre 12, no, aquí no estamos viendo agrupamiento ni temperatura. Es un factor que yo ocupo nada más para tener una idea clara. Máximo 15 amperes. El calibre número 14, bueno, este no aplica. Calibre número 10, 20 amperes. Calibre número 8, hasta 30 amperes. Calibre número 6, hasta 40 amperes. Entonces, en este caso, ¿qué calibre vamos a ocupar? Según como nos acaba de dar 40 amperes, tendríamos que ocupar calibre número 6. Significaría que tanto para la casa 1 como para la casa 2 deberían de ir calibres número 6. Lo voy a denotar, espero que se logre ver. Significa que aquí en este tubo irían 2 cables del 6, fase neutro. Para la otra casa tendrían que pasar por acá 2 cables del 6 y estos 2 del 6 llegar hasta acá. Pero en este primer tubo, ¿cuántos cables deberían de venir? 4 del 6, 2 de la primera casa y 2 de la segunda. No sé si hasta ahí tengan alguna duda. Jóvenes, no sé si tengan alguna duda. No, Inge. ¿No? Ok. Vamos, estos son para la casa 1 y 2. Vamos ahora a cálculo separado por cada una de las casas. Vamos con la casa 3. ¿Qué longitud tenemos en esta casa? Aquí ya tenemos una longitud de 21 metros. Entonces vamos a aplicar la fórmula que nos dice sección transversal. ¿Qué dice la fórmula? Sección transversal es igual a 4 veces la longitud por la corriente entre el porcentaje de caída que podamos tener por el voltaje. 4 veces la longitud, 4 por 21 metros, por la corriente que ya dijimos que son 40 amperes, y lo vamos a dividir entre el porcentaje de caída que vale 2 y lo vamos a multiplicar por el voltaje 125 volts. ¿Me pueden apoyar, jóvenes? ¿Cuánto les da esta operación? ¿Cuánto les da? A mí me dio 13.44. Gracias, Paulina. 13.44. El resultado, como es sección transversal, viene dado en milímetros cuadrados. Regresamos a esta tabla que dice los milímetros cuadrados y vamos a buscar un conductor que tenga 13.44 milímetros cuadrados. ¿Me pueden decir qué conductor tiene 13.44 milímetros cuadrados? Ay, perdón. Jóvenes, ¿me pueden decir dónde lo van a checar? Aquí donde dice sección, milímetros cuadrados. ¿Qué conductor tiene más de 33.44 milímetros cuadrados? El 4. El 4. El 6, si se dan cuenta, queda muy cercano. ¿Por qué no el 6 funciona? Recuerden, jóvenes, esta caída funciona a partir de 20 metros. Si hubieran sido 20 metros, si de vez de 21 hubieran sido 20 metros, nos hubiera dado el resultado menos de 13.3. Bueno, en este caso dijeron que es calibre número 4, entonces significa que para la casa número 3, calibre número
4, significará que por este primer tubo estarán pasando 4 del 6 y 2 del 4. También pasarán por acá los 2 del 4, los 2 del 4 y los 2 del 4. Eso sería para la casa número 3. Entonces, en este tubo, aquí recuerden, jóvenes, ya cuántos tubos irían. Ya no irían 2, irían 3 tubos. Uno para la casa 1, casa 2, casa 3, casa 4 y casa 5. En total van a tener que ir 5 tuberías, cada uno para cada casa. Vamos con la casa número 4. Longitud que tenemos 29 metros. Aplicamos nuestra misma operación 4 veces por 29 metros por 40 amperes entre 2 por 125 volts. Si me pueden apoyar, jóvenes, con la operación, ¿cuánto les da? ¿Cuántos milímetros cuadrados les da? 18.56. Gracias. 18.56 milímetros cuadrados. Entonces, regresamos a esta tabla. ¿Me pueden decir qué cable sería? ¿Con qué cable lo estaríamos alimentando? ¿El 4 no? Seguiría siendo el 4 porque tiene hasta 21. Perfecto. Mientras que el calibre de soporte le vamos a seguir haciendo calibre número 4 porque tiene 21. Entonces, ¿qué pasaría? Necesitaríamos pasar 2 cables más del 4. Significaría que ya no habrían solo 2 del 4. ¿Cuántos cables del 4 estarían pasando por esas tuberías? Habrían 4 del 4, 4 del 4, 4 del 4. 2 quedan en la casa 3 y otros 2 llegan a la casa número 4. Por último, vamos con la casa número 5. La casa número 5 tiene una longitud de 37 metros. Sección transversal sería igual a 4 por 37 metros por 40 amperes entre 2 por 125 volts. ¿Y esto cuánto les quedaría, jóvenes? 23.68. 23.68 milímetros cuadrados. Regresamos a nuestra fórmula. ¿Me pueden decir qué calibre tendría que ser? ¿El 2? El calibre número 2. Perfecto. Calibre número 2. Entonces pasarían 2 del 6, 4 del 4. Lo voy a ir colocando y le voy a dejar una pequeña... En este primer tubo pasarían 2 del 6, perdón, 4 del 6, porque es para casa 1 y pasa 2, 4 del 4 y 2 del 2. En el tubo número 2 estarían pasando 2 del 6, 4 del 4 y 2 del 2. Aquí le agregaríamos 2 del 2, aquí agregaríamos 2 del 2, 2 del 2 y 2 del 2. Ahí está. Ahí está. No sé, jóvenes, si tengan alguna duda, entonces, ¿qué es lo que pasa con la caída de tensión? Jóvenes. Creo que no, Inge. ¿No? Perfecto. Bueno, la caída de tensión, cualquiera diría, bueno, solo va a aplicar para el caso de razonamientos. No, también funciona, y también agrupamiento de temperatura, también funcionaría para por ejemplo, para un edificio que estuviera vertical.
uno de departamentos, por ejemplo, aplicaría lo mismo. Vamos a imaginar y voy a poner el ejemplo. Digamos que nuestra concentración está en este punto. Recuerden que la concentración es una pared donde colocamos todos los medidores. Y de acá hacia donde está el edificio hay 10 metros. Después, hacia la cometida de cada departamento, voy a imaginar que cada departamento está colocado a 4 metros de longitud. Entonces, serían 14 metros. Y hacia arriba tenemos 3. Entonces, el primero tendríamos 14 metros. Hacia el segundo tendríamos 17 metros. Hacia el tercero, 20 metros. Estos primeros 3 departamentos, tanto el que tiene 14 metros de distancia como el que tiene 17, como el que tiene 20, no había ningún problema. Sin embargo, con los siguientes 3 que estuvieran por encima de estos valores, sí tendríamos un problema a tener en cuenta. ¿Qué situación tendríamos? Aquí tendríamos 23 metros, 26 metros y por último 29 metros. ¿Cuáles tendrían caída? Estos 3. ¿Cuáles no tendrían caída? Los primeros 3. ¿Cuánta red de tubería tendría que ir? Tendrían que ir 6 tubos, uno para cada departamento, para que el factor de agrupamiento no afecte a esta instalación. Entonces, volvemos a empezar bajo la misma premisa anterior. Vamos con casa 1, 2 y 3. Casa 1, 2 y 3, que son iguales, tiene una demanda máxima de 3,500 watts. Entonces, ¿cuánto nos quedaría la corriente? 3,500 watts entre 125. ¿Cuánto les da, jóvenes, esta operación? ¿Cuánto les da, jóvenes, esta operación? A mí me dio 28. 28 amperes, correcto. Significa que, lo voy a dejar de esta manera, para que se pueda observar. Primera casa, segunda y tercera. Al principio van a venir 6 cables del 8. Esto nos dio, bueno, 28 amperes. Regreso a la tabla de corriente normal. ¿Qué calibre aguanta para 28 amperes? Un calibre número 8. Entonces, serían 6 del 8 al principio. Para el primer departamento, en el primer departamento quedan 2 del 8. Siguen subiendo 4 del 8. En el segundo departamento quedan otros 2 del 8. Siguen subiendo 2 del 8. Y esos 2 del 8 quedan en el tercer departamento. Ahí está. No se enuncia por cada tubo, no se coloca por cada tubo cuántos cables van, sino solo se coloca una tubería y se indica cuántos cables y cuántos conductores hay. Por supuesto, habría que denotar que aquí van 3 tuberías, aquí irían, perdón, hasta ahorita llevamos 3 tuberías de 25 milímetros. Sabemos que en total no van a ir 3, sino que en total van a ser 6 departamentos. Entonces, ¿cuántas tuberías deberíamos de colocar? Deberíamos de colocar 6 tuberías de 25 milímetros. En la primera tubería pasan 2 del 8, en la segunda 2 del 8, en la tercera 2 del 8. Por eso llevamos 6 al principio. Vamos para la casa, perdón, estas no son casas, para el departamento número 4, perdón. Para el departamento número 4, entonces, nuevamente, primero vamos a calcular sección transversal. 4 veces la longitud, tenemos 23 metros. Por la corriente, 28 amperes, entre 2 por 125 volts. ¿Alguien me puede ayudar, jóvenes? ¿Cuántos milímetros cuadrados les queda? ¿Sí? Jóvenes, ¿cuántos milímetros cuadrados les queda? Me dio 10.30.
10.30 milímetros cuadrados. Revisamos en esta tabla, misma situación, ¿qué conductor? Chequen ahí, calibre número 6, el 8 no nos ajusta, vamos con el calibre número 6. Vamos con el siguiente departamento. Ahorita al final ya le voy a colocar cómo quedaría cada uno. Departamento número 5, sección transversal. Me pueden decir, pero ¿por qué ya no lo estoy haciendo igual? Porque son diferentes distancias. Ya no puedo tomar la misma como las primeras tres porque las distancias superaron los 20 metros de largo. No importa vertical, horizontal, diagonal, es longitud. ¿Cuánto les quedaría, jóvenes? 11.64. 11.64 milímetros cuadrados. Y para el departamento número 6, sección transversal. Sería 4 veces por 29 metros por 28 amperes entre 2 por 125. No sé cuánto les da, jóvenes. 12.99. Gracias, Paulina, por todos los estados que me hizo favor de dar. 12.992, si no me falla. Entonces, ¿qué cable aguanta 11.40? ¿Cuánto me dijiste? 11.64 y 12.92. ¿Qué cable soporta 12.92? Sigue siendo con qué calibre, jóvenes, con calibre número 6. Porque el calibre número 6 tiene hasta 13.3 milímetros cuadrados. Y como todos fueron menores, aún así van a ser, en estos casos, van a ser, todos los anteriores van a ser calibre número 6, calibre número 6. Significa que no solo van a ir 2 del 8, van a ir 6 del 6, van a seguir yendo 6 del 6, 6 del 6. En la casa número 4 o departamento número 4 van a quedar 2 del 6. En la número 5 van a quedar otras 2 del 6 y en la número 6 otras 2 del 6. Significa que aquí en ese tubo van a llegar solo 6 del 6 porque iban hasta aquí, iban 2 del 8. Entonces ya se ocupan los del 8 y quedan los 6 del 6. Se ocupan, quedan 4 del 6, se ocupan 2 y quedan 2 del 6. Y ahí está. Aquí ya podemos ver por tuberías cuánto requeriríamos. Cada una tubería, si se dieran cuenta, irían bajando en cantidad de conductores y también de tuberías. Al principio irían 6, en la primera, 6 tubos de 25 pulgadas. En la segunda irían 5 tubos de diámetro de 25 milímetros, porque ya dejamos una. Aquí ya no irían 5, ya irían 4. En la siguiente ya no irían 4, solo irían 3. Aquí ya no irían 3, irían 2. Y por último, en la última, ya solo iría una tubería de 25 milímetros con los 2 cables del calibre número 6. No sé si tengan alguna pregunta, duda o aclaración que quieren que hagamos. Bueno, chicos, digamos que tenemos el ejemplo de lo que podamos tener nosotros en nuestra actividad. Proponemos una casa con carga instalada de 9,000 watts. ¿Qué significa carga instalada? Que es todo lo que sumamos. Carga instalada nos dio 9,000 watts. Representa que vamos a tener bifásico. Digamos que fuimos muy buenos y tuvimos 4,500 en la fase 1 y 4,500 en la fase 2. Es decir, con un desbalanceo de 0%. Estamos haciendo un tipo imaginario. Recuerden que como lo hicimos en el ejemplo de diseño de instalación eléctrica, ¿qué corriente? Vamos a checar la corriente por fase. Corriente por fase, los 4,500 por su factor de utilización, 0.7 entre el voltaje, 125 volts. Entonces,
4,500 por 0.7 entre 125, tendríamos un total, una corriente por fase de 25.2 amperes. Pero como nos lo dice el problema, a 25 metros de longitud, entonces sección transversal sería 4 veces la longitud, 25 metros, por la corriente, 25.2 amperes, no importa el orden de los multiplicandos, corriente longitud es igual, entre 2 veces el voltaje, 125 volts. Hacemos la operación conducente que tengo acá y nos quedaría una sección transversal de 10.08 milímetros cuadrados. ¿Qué significaría? Que esto es, recuerden, por cada fase. Es decir, voy a... Creo que no lo guardo. Bueno, voy a checar mi tabla. Aquí está. Es decir, 10.08. 10.08 significaría un calibre número 6. Calibre número 6, 10.08. Entonces, para la fase 1 se requeriría un calibre número 6. Para la fase 2, un calibre número 6. Recuerden que si va el cable de fase, también tiene que ir el neutro. El neutro debería de ser del 6 y el otro neutro del 6. Cada cable debe llevar su propio neutro para así evitar cualquier tipo de falla posterior. Entonces, ¿cuántos cables viajarían? En total, 4 del 6. 2 serían fase y 2 serían neutro. ¿Y qué pasaría al tener 4 cables? Alguien me dice qué pasaría al tener 4 cables del calibre número 6 dentro del mismo tubo. ¿Qué pasaría, jóvenes? Alguien que me diga, ¿qué pasaría? Jóvenes, lo acabamos de ver. ¿Qué pasa cuando tenemos más de 3 cables? Creo que ya no se acuerdan, pero lo acabamos de ver. ¿Qué afectaría? Una por factor de agrupamiento. Recordemos, aplica más de 3 conductores. Significa que como tendríamos de 4 a 6, únicamente ¿a cuánto lo podríamos trabajar? Al 80%. Únicamente lo podríamos trabajar al 80%. Significa que este conductor calibre número 6, yo lo debería de trabajar por agrupamiento. Yo estaba requiriendo 10.008, pero el factor de agrupamiento, ¿cuánto vale? 0.8. Recuerden que esto es igual al 80%. ¿Cómo saber que esto va a funcionar? Muy sencillo. Vamos a hacer ahora la parte inversa. Como van a haber mucho más cables, tanto de fase como de neutro, revisemos si esto es viable. Entonces vamos a ver sección transversal requerida. Sección transversal requerida entre el factor de agrupamiento 10.08 milímetros cuadrados entre 0.8 y nos quedan 12.6 milímetros cuadrados. Debido al factor de agrupamiento, se requerirían realmente 12.6 milímetros cuadrados. Sin embargo, podemos revisar que el calibre número 6 tiene, si no más me olvido, 13.3, ¿sí? 13.3, con lo cual nosotros podríamos decir que se cumple la norma. Nos estaríamos pidiendo por lo menos, se estaría pidiendo 12.6, sin embargo, con los 13.3 se estaría cumpliendo la necesidad, aunque se tuvieran que agrupar,
siendo bifásicos, no hay ningún problema, pero ya se lograría. No se puede ser con calibre 8, sería con calibre número 6. No sé si alguien tenga alguna pregunta o dudas con esa situación. Si en algún caso sería fuera de exactamente 13.3, No pasa ¿sería nada. el calibre 6 o el 4? Mientras que quedamos hasta 13.3, no. 13.4 ya cambiamos al siguiente. Ok. ¿Sabe? Ok.